La pelea es voto a voto en el Perú. Ahora Pedro Castillo supera por 75.000 sufragios a esta hora Keiko Fujimori gracias al voto de las zonas rurales. Para hablar del tema y del escenario que se vive en el país vecino, estamos en contacto con Lucía Damer, socióloga, doctora en ciencia política, académica de la Universidad de Santiago. Lucía, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Nerviosa, me imagino. Todo bien, gracias. Esto es una carrera larga, así que hay que tomárselo con calma. Sí, la vez pasada, uno recuerda, hace 5 años también fue dramático, quizás no con el nivel de drama de ahora, porque ahora estamos frente a dos polos. El 2016, claro, era PPK con Keiko, dentro de sectores que uno políticamente puede decir son entre comillas más afines. ¿Qué está Así pasando es. ahora, crees tú, Y Lucía? igual la vez pasada Keiko se demoró 5 días en reconocer que efectivamente había perdido. Y hasta ahora en realidad dice que uno de sus principales errores fue no pedir un recuento de las actas, ¿no? Porque asumía que no había perdido frente a Kuczynski. Es muy difícil el escenario, efectivamente las actas están llegando y se están contabilizando. Y creo que la tendencia de crecimiento del candidato Castillo es una tendencia sustantiva y sostenida en el voto rural y el voto ahora amazónico. Y efectivamente quedan por contabilizar algunas actas del extranjero. Sin embargo, todo debería tender a pensar que del extranjero quedan más o menos 400.000 votos y del mundo rural deberían de quedar como 500.000, y las diferencias son mucho más fuertes hacia Castillo en el mundo rural. Pero creo que hasta que no contemos el último voto y se vean los casos, las impugnaciones, va a ser muy difícil definir quién ganó. Lucía, ¿cómo analizas tú? Tú sabes bien, conoces bien tu país, obviamente, el Perú. ¿Cómo, para explicarle a quienes nos ven, porque en Chile no es tanta la diferencia, por ejemplo, en zonas, ciertas zonas geográficas, no sé, el norte, el centro, el sur, uno podría marcar ciertas tendencias. Pero lo de Perú es impresionante, zonas donde la diferencia es 80-20, 85-15, en otras zonas se da vuelta todo. ¿Por qué hay tanta diferencia Sí. dependiendo de la zona del Perú que estemos hablando? Bueno, porque el país es un país que está muy dividido en no solamente en zonas territoriales, sino eso tiene mucha vinculación con los niveles de desarrollo, los niveles de pobreza. El sur del Perú ya votó por la izquierda masivamente en la elección anterior. No hay que olvidarse que Kuczynski gana porque Verónica Mendoza le endosa en el fondo los votos que ella tenía en el sur del Perú y pide que vote por Kuczynski para que Keiko Fujimori no gane. Pero hace mucho que el sur del Perú viene votando sistemáticamente en contra de Keiko Fujimori y en general las propuestas más de derecha. No hay que olvidarse que en el sur del Perú, donde están los peores indicadores o muchos de los peores indicadores en temas económicos, en temas sociales, donde el mundo indígena se ha sentido muy maltratado y especialmente esta ha sido una elección donde ha salido mucho el racismo y el clasismo Mm. de Lima, ¿no? Que es otro país, que es un país que sí se ha beneficiado del modelo de desarrollo, donde sí hay niveles de crecimiento de la ciudadanía, pero también es una ciudad de la cual salieron más o menos 250.000 personas caminando en los últimos meses debido al COVID, que el Estado no les pudo dar nada, y que al final regresaron a sus territorios. Y lo otro que también es muy importante es que hoy día la mayor cantidad de pobreza efectiva en el Perú se concentra en la selva, donde más de la mitad de los niños tienen anemia estructural, donde los problemas de indigencia son muy fuertes. Entonces tú tienes como pequeños espacios de país que son muy distintos, donde las votaciones también se reflejan. Por eso no es extraño que Lima, que es la que más se beneficia, digamos, del modelo de desarrollo económico, donde están las empresas, donde están los bancos, etcétera, sea la que vota por Keiko Fujimori y el resto del país casi masivamente vote por el otro candidato, como votaron por Kuczynski previamente. Lucía, a ver, Fujimori, el Fujimorismo aquí en Chile lo conocemos bien, tenemos una imagen, sabemos más o menos qué es lo que representa, qué es lo que busca, qué tipo de política es. Pedro Castillo, ¿cómo lo definirías tú? Porque eso es una izquierda bien particular, es una izquierda, uno lo retrocede varias décadas con ciertas posturas en lo valórico, que es muy conservador. ¿Cómo ubicas, cómo defines a Pedro Castillo? Sí, él es un dirigente sindical de maestros. Los maestros han hecho luchas históricas en el Perú por miles de situaciones, más bien de abandono, de dejadez,
son maestros rurales muchas veces que enseñan a niños de diferentes niveles educacionales en el mismo colegio, sabiendo que son niños que no van a llegar a ningún lado en términos educativos formales. Él tiene el beneficio de conocer lo que es el pragmatismo de la negociación política, pero por otro lado, el beneficio de conocer el país desde sus profundidades, si tú quieres, pero claro, tiene el problema o la dificultad que su relación con el mundo más del establishment político y económico es más bien del desconocimiento. Creo que él efectivamente representa una izquierda bastante más conservadora en los temas valóricos, porque el Perú, en las zonas andinas, tiene esos valores, lamentablemente, y por eso también es Machista importante derechamente. machista, ¿cierto? No hay que olvidar que Keiko Fujimori, cuando tenía la mayoría del Congreso durante el gobierno de Kuczynski, saboteó mucho de los avances en términos específicos de políticas de inclusión de temas de mujer, por ejemplo, ¿no? Se retiraron todos los libros educativos cuando decía perspectiva de género. Entonces hay temas donde en general el país no ha avanzado y mucho menos ha avanzado el mundo más rural o el mundo más de la sierra peruana, que tienen que ver con esto que le llaman la agenda de la izquierda de Lima. ¿No? El matrimonio igualitario, los temas de consumo de marihuana, los temas de eutanasia, digamos, muchos de los temas que acá estamos discutiendo en Chile efectivamente son ajenos a una población que está pidiendo buen trato, que está pidiendo menos racismo, que está pidiendo ser incluida, que está pidiendo el fin de la esclavitud laboral en algunas áreas. Entonces, efectivamente, él es un representante de una izquierda de los 70, si tú quieres, pero porque muchos de los problemas de los 70 siguen ahí pendientes. Entonces, por eso es que hace sintonía con la ciudadanía. Creo que es imposible pensar en Castillo y Keiko sin reconocer la crisis del Sí. COVID, ¿no? Que le ha Lucía, afectado a mucha gente. el equilibrio de poderes legislativo y ejecutivo en Perú es muy distinto al de nuestro país. Tenemos que imaginarnos que es otra realidad, lo hemos visto con las vacancias de Vizcarra, en su momento de Pedro Pablo Kuczynski. En ese escenario, si por ejemplo si sale elegido Pedro Castillo, él tiene, creo que era el 28% de los parlamentarios, hoy día de un Congreso que es unicameral. ¿Qué Es. posibilidad tiene de llevar a la práctica su programa de gobierno? No, a ver, muchas cosas y eso ya son los estudios, se los han mandado a la gente de las empresas, de los bancos, en fin. Muchas de las cosas que él propone es imposible que lo haga así como de un día para el otro o tratando de impulsar una ley, porque efectivamente no necesariamente va a tener la mayoría y aquellos candidatos que se ubicaban en el mundo de la derecha en Perú, tienen más representantes en el Congreso. Lo que sí creo que va a tratar de empezar es un proceso hacia el cambio constitucional. Eso porque lo propuso, eso porque podría ser una salida Un institucional, proceso digamos, a la constituyente, dices tú. crisis. Así es, un proceso constituyente, ¿cierto? No necesariamente de partir mañana, porque Mm. en Perú es todo tan líquido que si hace una elección a un proceso constituyente pueden ganar exactamente todos sus opositores, pero creo que hacia allá puede ir. Pero muchas de las cosas que él ha planteado creo que han ayudado a ponerlas encima de la mesa. Ayer yo escuchaba a algunos representantes del mundo de la minería, del mundo privado, diciendo que efectivamente hay que reconocer que se tienen que hacer cambios en la forma como se está desarrollando, por ejemplo, esa actividad. ¿No? Y las zonas más ricas del Perú en términos de capacidad de presencia de mineral son a su vez las más pobres en términos de cómo vive la población. Entonces, probablemente la idea de expropiar los recursos, eso no va a suceder, ¿cierto? Porque no va a tener la capacidad para hacerlo y no tiene el apoyo, digamos, autoritario para avanzar en ese camino por ahora, pero sí va a haber una conversación un poco más seria sobre algunos mecanismos de inclusión y de cambio estructural del rol del Estado. La verdad es que creo que si tú piensas que han muerto 180.000 personas en Perú, te das cuenta por qué estamos como estamos. La gente ya no solamente no desconfía de la política y el Estado, sino que quiere que todo eso cambie. Incluso, Lucía, uno ve y conversa con cercanos que viven en Lima y te dicen, en el caso de que Castillo o Keiko, cualquiera de los dos,
incluso la figura de la vacancia puede ocurrir en 3, 4 meses más. Es el nivel de liquidez que hablas un poco tú, ¿no? Sí, sí, pero también hay que reconocer que la vacancia puede suceder, pero la Ya. vacancia también tiene sus bemoles en el sentido que los que están hoy día siendo congresistas podrían llegar a perder su cupo congresal y como no tienen capacidad de reelección, la van a pensar dos Ya. veces, ¿cierto? Efectivamente es un gobierno, el que gane va a ser un gobierno muy débil, va a ser un gobierno que no va a tener luna de miel y es un gobierno que va a tener que estar obligado a crear puentes. Ojalá que el candidato Castillo, si sale electo, reconozca la necesidad de crear esos puentes con el otro 50%. Si eso no sucede, va a ser realmente muy difícil la gobernabilidad en el Perú. Lucía, ¿tú ves algún parangón, parámetro, comparación entre la figura de Pedro Castillo, lo que él significa, por ejemplo, con la discusión y también el clima que se está viendo en nuestro país, donde también se está arrimando un sector de izquierda más dura con posibilidades ciertas de ser elegido presidente de la República? Por ejemplo, el caso de Daniel Jadwe. ¿Son figuras comparables o son muy distintas, crees tú? No, yo creo que son muy distintas. Sin Ya. embargo, es cierto que hay algunas cosas que sí me gustaría decir que son comparables. El racismo que hay en la población, ¿cierto? Encubierto muchas veces, con doble moral, con doble forma, pero finalmente esta percepción que qué sabrán para haber llegado a la constituyente o por qué tienen que haber cupos reservados, ese tipo de comentarios están presentes sobre todo en algunas clases dirigentes que uno los ve en los dos lados del país, ¿no? Lo otro que también está muy similar en los dos países y en otros países de América Latina también es esta construcción del miedo, que es lo que casi Mm. lo hizo que Keiko gane. Keiko Fujimori no estaba tan bien en este proceso. Ella ha ganado en contra de ella misma, porque la verdad es que Castillo es un mal candidato, ¿no? Si tú lo ves en sus declaraciones, es un mal Pero el candidato. rechazo a Keiko es Y mayor. el rechazo a Keiko es mayor y además, en ese sentido, lo que ella trató de hacer es instalar, y por eso que creo que es parecido a lo que está pasando acá, esta teoría del miedo, ¿no? Que van a venir por tus cosas, que allá mucho más sencillo, que la comida iba a aumentar de precio, que todo iba a ser así, que, en fin. Y en eso creo que hay un parangón, pero creo que es totalmente distinto el proceso peruano de lo que está pasando acá. Y por supuesto, la izquierda peruana tiene un derrotero histórico marcado por la presencia también del senderismo, por unas cosas muy distintas de lo que está pasando en Chile, donde el candidato Daniel Jadwe, como tú lo mencionas, si bien viene el Partido Comunista, ha dejado bastante en claro que no está por las expropiaciones ni por las nacionalizaciones, ¿cierto? Que son cosas que Castillo ha dicho que podría estar interesado en revisar. Entonces, me parece que acá tenemos una capacidad institucional muy distinta. Lucía, en lo económico, ¿cuáles ves tú que podrían ser los efectos? Claro, uno ve las reacciones hoy día del mercado, pero pensando en el largo plazo. Incluso cayó la bolsa chilena, tomando en consideración las importantes inversiones chilenas, sobre todo en el retail allá en el Perú. ¿Cuáles ves tú que Sí. pueden ser los efectos económicos? Incluso, te menciono, ¿por qué no? Efectos migratorios hacia nuestro país, si es que la economía, obviamente, la economía peruana se aprieta. Mira, la economía peruana ya retrocedió 3 décadas en los últimos 18 meses por el COVID. Hoy día la gente está 3 décadas peor en Perú. Lo que está pasando en Perú en términos de empleo, de desigualdades, es escalofriante. Y efectivamente este gobierno tiene un enorme desafío de asegurar, primero que nada, la vacunación, que todavía no es tan masiva como es en Chile. En términos económicos, el presidente tiene dos desafíos gigantes, sea quien sea. Uno, demostrar que va a poder poner un equipo que no necesariamente sean los mismos de siempre, pero que sea un equipo que sepa manejar la economía. Y ese no es un desafío menor para Castillo. Y en segundo lugar, que se asegure también un equipo en el Banco Central de Reserva, ¿cierto? Para generar una cierta sensación también de tranquilidad. Evidentemente los mercados van a reproducir una sensación de miedo, pero el Perú sigue siendo un país que tiene las reservas de cobre, de oro, ¿cierto? De litio, de gas, gigantes, que tiene un lugar geoestratégico relevante. Las inversiones chinas son inmensas y no creo que China se vaya a retirar del Perú pensando en que el presidente Castillo es más de izquierda o menos de izquierda. Entonces, claro, van a haber unas turbulencias enormes como las que vienen pasando en los últimos años
No creo que sean efectivamente terminales, ¿cierto? Lo que me preocupa más es una deriva más autoritaria y un enfrentamiento y una polarización mucho más grande. No hay que olvidarse que ayer a la candidata de vicepresidenta de Castillo la apedrearon en Mm. Lima, se tuvo que cobijar en un edificio. La relación de Castillo en Lima va a ser muy compleja. Lucía, por último, siempre se está analizando cómo se va moviendo el eje político en América Latina conforme van llegando ciertas presidencias. Lo que sucedió hace tiempo ya en Argentina con Alberto Fernández, Arce en Bolivia, lo que está sucediendo en Colombia, el retorno de Lula a la arena política en Brasil. ¿Se puede volver, o se puede decir ya definitivamente que nuevamente América Latina se está izquierdizando? Mira, se podría, pero yo creo que el eje derecha-izquierda ya no es Ya. suficiente para el análisis. Yo creo que lo que hay en América Latina es un reconocimiento de lo que se han llamado históricamente las clases subalternas, ¿cierto? La gente más pobre, los sectores populares, que el modelo no chorrea, que el modelo no genera inclusión, que frente al COVID se murieron los más pobres, que los que pierden el empleo son las mujeres, que al final del día los más abandonados por este modelo terminan pagando y terminan estando como en la espalda de aquellos que se benefician. Y creo que ese ya ni siquiera es un fenómeno solo latinoamericano, pero que en América Latina puede tener un impacto muy fuerte en términos de una cierta movilización ciudadana, que esto lo puede aprovechar la izquierda sin duda, pero también lo puede aprovechar un populismo de derecha digamos, con capacidad de generación de una narrativa que se concentre en favorecer a los más desfavorecidos en estos últimos muchísimos años. Entonces, sí, efectivamente es posible que Lula le pueda ganar a Bolsonaro, pero creo que hay que mirar las consecuencias de lo que ha sido el modelo, pero sobre todo en el marco del COVID. Acá en Chile, a pesar de todo, las consecuencias del COVID creo que son menos dramáticas como son ahora en Colombia o como son en Brasil o en Perú, para dar solamente algunos ejemplos. Lucía Damer, te agradecemos este espacio, esta conversación, este diálogo con Canal 24 Horas para analizar esta situación que se debate minuto a minuto en el Perú. Muchas gracias, Lucía. No, gracias a ti, que te vaya muy bien. Chao, chao.